La Edad Moderna. Tras siglos de guerras, feudalismo y religiosidad intensa, el mundo despertó a una nueva era. Una edad de descubrimientos, de artistas, de reyes poderosos y de revoluciones que lo cambiarían todo. La Edad Moderna es el periodo histórico comprendido aproximadamente entre 1453 y 1789. Comienza con eventos como la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y la invención de la imprenta, y finaliza con la Revolución Francesa. Fue una era de luces y sombras. Nacieron el Estado moderno, la ciencia, el capitalismo y el pensamiento ilustrado. Pero también fue tiempo de esclavitud, genocidios y de opresión colonial. Lo que define a la Edad Moderna es su transición hacia un mundo donde la razón, el conocimiento y la centralización del poder marcaron la pauta. Entre sus características fundamentales encontramos el auge de la burguesía, una clase social dedicada al comercio y la industria que fue ganando poder frente a la nobleza. El nacimiento del Estado moderno, con monarquías centralizadas que impusieron el absolutismo. La consolidación del capitalismo como nuevo sistema económico desplazando al feudalismo. El humanismo renacentista que puso al hombre en el centro del pensamiento, alejándose del teocentrismo medieval. El Renacimiento redescubrió la filosofía, el arte y la ciencia de la antigüedad. Figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel representaron esta renovación del pensamiento. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero en 1517, desafió a la Iglesia Católica y dio origen a nuevas confesiones cristianas. Esto provocó guerras religiosas que sacudieron Europa. La revolución científica cambió radicalmente nuestra visión del universo. Copérnico, Galileo y Newton desarrollaron teorías que sentaron las bases de la ciencia moderna. Uno de los grandes motores de la Edad Moderna fue la exploración y la expansión europea. Navegantes como Colón, Vasco da Gama y Magallanes emprendieron viajes que conectaron definitivamente al viejo mundo con América, África y Asia. Así comenzó el periodo del colonialismo. España y Portugal lideraron la conquista, seguidos por Francia, Inglaterra y Países Bajos. Las riquezas extraídas de las colonias financiaron los imperios, pero a un alto precio: la esclavitud, los genocidios y la destrucción cultural. Se estableció una economía global basada en el comercio transatlántico, donde circulaban mercancías, esclavos y materias primas entre tres continentes. Tras la llegada de los europeos, las civilizaciones indígenas de América fueron brutalmente sometidas. Imperios como el azteca, el inca y el maya fueron conquistados mediante armas, traiciones y enfermedades. Según algunas estimaciones, hasta el 90% de la población indígena murió por epidemias, guerras y trabajos forzados. Los colonizadores impusieron el sistema de encomiendas y fundaron virreinatos bajo control europeo. Además, millones de africanos fueron esclavizados y llevados a América para trabajar en plantaciones. América se convirtió en el eje de un sistema extractivo que enriqueció a Europa a costa del sufrimiento de millones. También, lejos del poder europeo, en Asia florecían grandes imperios. En China, las dinastías Ming y Qing gobernaban con elegancia y poder centralizado. En la India, el imperio mogol promovía el arte y la tolerancia religiosa. Y en Japón, el shogunato Tokugawa instauró un largo periodo de paz, pero también de aislamiento total. Aunque tecnológicamente avanzados, estos imperios no expandieron su influencia como Europa, y su aislamiento los dejaría vulnerables en los siglos siguientes. En el siglo XVIII surgió la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía la razón, la libertad y la igualdad. Filósofos como Voltaire, Rousseau o Montesquieu
impulsaron ideas que cuestionaban el absolutismo, la religión impuesta y las injusticias sociales. Esta nueva forma de pensar sentó las bases de las revoluciones que pondrían fin a la Edad Moderna. El ciclo de la Edad Moderna se cerró con dos revoluciones fundamentales. En 1776, las colonias británicas en América del Norte declararon su independencia de Inglaterra. Y lo que generalmente marca el final de esta edad, en 1789 estalló la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía absoluta y proclamó los derechos del hombre. Así se abría paso la Edad Contemporánea, marcada por la democracia, la industria y el fin del antiguo orden. La Edad Moderna fue el puente entre dos mundos, el antiguo y el contemporáneo. Transformó la política, la ciencia, la economía y la sociedad, pero también nos recuerda que el progreso puede ir acompañado de violencia, explotación y desigualdad. Al conocer esta época, podemos entender mejor el mundo en el que vivimos. Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más videos históricos.